La adicción, rara vez, comienza como una decisión consciente. En la mayoría de los casos, surge como un intento de aliviar una herida profunda, muchas veces originada en la infancia. Cuando alguien enciende un cigarrillo, busca el alcohol al final del día o se refugia en la comida en exceso. Lo que busca no es simplemente placer, sino un alivio, aunque sea momentáneo, para un vacío que no sabe cómo enfrentar. Lucas creció en un hogar marcado por la tensión. Los gritos eran más frecuentes que los abrazos, y el silencio pesado ocupaba el lugar donde debería haber diálogo. Cuando intentaba mostrar tristeza, era reprendido. Cuando buscaba afecto, recibía indiferencia. Poco a poco, aprendió que mostrar vulnerabilidad no era seguro. Guardó sus dolores en silencio y empezó a creer que su valor era demasiado pequeño para ser notado. En la adolescencia, encontró en el cigarrillo una sensación de calma inmediata. El humo lo tranquilizaba, aunque fuera solo por unos minutos. Poco después, el alcohol se convirtió en compañía en fiestas y reuniones durante unas horas. Borraba las inseguridades que lo acompañaban, y en la soledad, la comida se transformó en refugio silencioso. Cada exceso en el plato parecía ofrecer el consuelo que nunca había recibido. El tiempo pasó y Lucas se convirtió en adulto, pero dentro de él aún vivía aquel niño que no se sentía suficiente. Ahora, las adicciones ya no eran elecciones ocasionales, sino cadenas diarias. El cigarro ya no tenía sabor, pero era imposible dejarlo. El alcohol no traía alegría, solo apagaba recuerdos por unas horas. La comida no respondía al hambre, sino a la necesidad de anestesia. No había placer, había prisión, y en cada recaída, una voz interior repetía: nunca os será suficiente. El ser humano no vive solo de instintos, ni de normas externas. Dentro de cada persona existe una necesidad más profunda: encontrar un significado para su propia vida. Cuando ese sentido es negado en la infancia, cuando no hay quien valide, quien acoja, quien diga tú importas, nace un vacío silencioso. Y es en ese espacio donde las adicciones encuentran terreno fértil. El cigarro, la bebida, la comida en exceso, no son signos de debilidad moral, son intentos de sobrevivir frente a un dolor que parecía insoportable. No es el placer lo que se busca, es la huida de aquello que no se sabe enfrentar. Piensa en la persona que dice: dejo de beber cuando quiera, pero no consigue pasar una noche sin hacerlo. O en quien afirman: es solo un cigarrillo más. O en quien, en la madrugada, abre la nevera, no por hambre, sino para llenar un vacío emocional. Estos patrones no hablan de falta de disciplina. Son expresiones de un dolor no reconocido, de una ausencia de sentido que aún espera ser llenada. Pero hay una libertad que nadie puede quitar, en la libertad de elegir el sentido que le damos a nuestro sufrimiento. Ese fue el punto de giro para Lucas, y en ese instante dejó de preguntarse ¿por qué sufro? Y comenzó a preguntarse: ¿para qué puedo transformar este sufrimiento? El cambio no ocurrió de un día para otro, pero Lucas descubrió un camino a enfrentar el dolor sin huir, soportar unos minutos sin el cigarro, sin la bebida, sin recurrir al exceso de comida. Descubrir que el malestar podía ser tolerado. Encontrar un propósito mayor, en su caso, cuidar de su hijo. Para otros, puede ser una causa, un trabajo con sentido, un compromiso real. Dar destino a las heridas, en lugar de negar su historia, comenzó a usarla para ayudar a otros que también sufrían. Construir nuevos significados. Cada pequeño paso se convirtió en una victoria, prueba de que su vida tenía valor. Con el tiempo, el vacío se fue llenando de propósito, y cuando el vacío encuentra sentido, la adicción pierde fuerza. Lo que llamamos adicción es, muchas veces, solo el reflejo de un corazón que aún no ha encontrado su razón de existir. La verdadera cura no está en borrar cicatrices, sino en darles un nuevo destino. El sufrimiento puede continuar,
pero deja de ser enemigo. Se convierte en materia prima de transformación, en puente hacia una vida diferente. Cada persona, incluso en medio del dolor, conserva la libertad de elegir en seguir huyendo o transformar su historia en algo con sentido.